Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Yo estoy súper emocionada porque hoy les traigo un vídeo que sé que les va a encantar, sobre todo si son como yo y disfrutan de maratonear series hasta altas horas de la noche. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas. Sí, esas historias llenas de pasión, drama, paisajes impresionantes y personajes que te roban el corazón. Vamos a hablar de algunas de las producciones más adictivas que Turquía tiene para ofrecernos, series que estoy segura que los van a tener pegados a la pantalla desde el primer episodio. Prepárense para un viaje lleno de intriga, romance y giros inesperados. Antes de que empecemos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se arrepentirán, porque aquí encontrarán contenido nuevo cada semana sobre mis series y películas favoritas, recomendaciones de libros, tutoriales de maquillaje y mucho más. Así que ya lo saben, activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Ahora sí, empecemos. La primera serie de la que quiero hablarles es, sin duda, un clásico que ha conquistado corazones en todo el mundo, Erkenzikuş, o Pájaro Madrugador como se le conoce en algunos países. Esta comedia romántica es simplemente encantadora. La historia gira en torno a Sanem, una joven soñadora que trabaja en la tienda de comestibles de su familia hasta que su hermana la obliga a buscar un trabajo. Termina consiguiendo un puesto en una revista de publicidad donde se enamora perdidamente de su jefe, Can. Lo que hace a Erkenzikuş tan especial es la química innegable entre los protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman. Sus interpretaciones son absolutamente cautivadoras y te hacen creer en el amor a primera vista. Además, la serie tiene un ritmo ligero y divertido con situaciones cómicas que te sacan una sonrisa en cada episodio. Pero no se equivoquen, también hay momentos de drama y tensión que te mantienen enganchado a la historia. Los paisajes de Estambul son espectaculares y la banda sonora es simplemente perfecta. Si buscan una serie que los haga sentir bien y los transporte a un mundo de fantasía, Erkenzikuş es definitivamente una excelente opción. Erkenzikuş no solo es una serie romántica, sino que también explora temas como la independencia femenina, la búsqueda de los sueños y la importancia de la familia. Sanem es un personaje con el que muchas mujeres pueden identificarse, una joven que lucha por encontrar su lugar en el mundo y por seguir su corazón, a pesar de las presiones sociales y familiares. Can, por su parte, es un hombre exitoso y atractivo, pero también un alma atormentada que busca la libertad y la autenticidad. La relación entre ellos es un torbellino de emociones, con momentos de ternura, pasión, celos y malentendidos. Pero a pesar de todos los obstáculos, su amor siempre encuentra la manera de florecer. La serie también cuenta con un elenco de personajes secundarios muy bien desarrollados, que aportan humor y complejidad a la trama. Desde la hermana de Sanem, Leyla, una mujer ambiciosa y decidida, hasta el mejor amigo de Can, Emre, un hombre leal y divertido, cada personaje tiene su propia historia y su propia motivación. La serie también destaca por su estética cuidada, con una fotografía impecable y una banda sonora que acompaña a la perfección cada escena. Los paisajes de Estambul con sus calles laberínticas, sus mercados bulliciosos y sus impresionantes vistas al Bósforo, son un telón de fondo perfecto para esta historia de amor. Si eres fan de las comedias románticas, Erkenzikuş es una serie que no te puedes perder. Te hará reír, llorar, suspirar y soñar con encontrar tu propio pájaro madrugador. Y si ya la has visto, seguro que te encantará volver a verla. La siguiente serie en mi lista es un drama histórico que me ha fascinado por completo, Muhteşem Yüzyıl, o El Siglo Magnífico. Esta producción te sumerge en la vida de Süleyman el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en su esposa y consejera. Muhteşem Yüzyıl es una serie visualmente impresionante. Los decorados, el vestuario, la música, todo está cuidado hasta el más mínimo detalle para recrear la opulencia y el esplendor de la corte otomana. Pero más allá del aspecto visual, la serie también ofrece una narrativa compleja y fascinante. Explora temas como el poder, la ambición, el amor, la traición y la lucha por el trono. Los personajes son ricos y multidimensionales, con motivaciones claras y conflictos internos que los hacen muy creíbles. Las interpretaciones son excepcionales, especialmente las de Ali Tergen como Süleyman y Mary Muzerli como Hürrem. Si les gusta la historia y los dramas de época, Muhteşem Yüzyıl es una serie que no se pueden perder. Prepárense para maratonearla porque tiene muchísimos episodios.
El siglo magnífico es mucho más que un simple drama histórico. Es un retrato íntimo de la vida de un hombre poderoso y su lucha por mantener el control de su imperio y de su familia. Suleimán es un personaje complejo, un guerrero valiente, un líder visionario y un hombre enamorado. Pero también es un tirano despiadado, capaz de cometer las mayores atrocidades para proteger su poder. Hurrem, por su parte, es una mujer inteligente, ambiciosa y astuta, que se abre camino en un mundo dominado por hombres. Su amor por Suleimán es genuino, pero también es una herramienta para ascender en la escala social y para proteger a sus hijos. La serie también explora la vida de otros personajes importantes de la corte otomana, como los visires, los generales, las concubinas y los eunucos. Cada uno de ellos tiene su propia agenda y sus propias ambiciones, y todos compiten por el favor del sultán. El siglo magnífico es una serie llena de intrigas palaciegas, traiciones, complots y asesinatos. Pero también es una historia de amor, amistad, lealtad y sacrificio. La serie ha sido elogiada por su rigor histórico, aunque también ha sido criticada por algunas inexactitudes y por su visión romantizada de la corte otomana. Sin embargo, no se puede negar que El siglo magnífico es una producción ambiciosa y bien realizada, que ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo. Si te gusta la historia, los dramas de época y las historias de poder y ambición, El siglo magnífico es una serie que te va a enganchar desde el primer episodio. Prepárate para sumergirte en un mundo de intrigas, pasiones y traiciones, y para conocer a personajes inolvidables que marcaron un antes y un después en la historia del Imperio Otomano. Ahora, cambiemos de género y hablemos de una serie que me tuvo al borde del asiento desde el principio hasta el final, Yerde o Insider. Este thriller policíaco cuenta la historia de dos hermanos separados al nacer que terminan trabajando en lados opuestos de la ley. Sarp es un policía encubierto que se infiltra en una organización criminal, mientras que Mert es un policía corrupto que trabaja para el mismo grupo. Yerde es una serie llena de acción, suspense y giros inesperados. La trama es muy inteligente y te mantiene adivinando hasta el último momento. Las escenas de acción están muy bien coreografiadas y la tensión psicológica es constante. Pero lo que realmente hace a esta serie tan especial es la relación entre los hermanos. A pesar de estar en lados opuestos, sienten una conexión profunda que los une y los lleva a tomar decisiones difíciles. Las interpretaciones de Atay Ulusoy como Sarp y Aras Bulut y Nemli como Mert son simplemente espectaculares. Logran transmitir la complejidad emocional de sus personajes de una manera muy convincente. Si les gustan los thrillers policíacos con una trama intrincada y personajes memorables, Yerde es una serie que los va a enganchar desde el primer episodio. Insider no es solo un thriller policíaco lleno de acción y suspense, sino que también es una historia sobre la familia, la lealtad y la redención. Sarp y Mert son dos personajes complejos y atormentados, que luchan por encontrar su lugar en el mundo y por superar los traumas de su infancia. La serie explora temas como la corrupción, la injusticia, la venganza y el perdón. Pero también es una historia sobre la esperanza y la posibilidad de cambiar el destino. La serie cuenta con un elenco de personajes secundarios muy bien desarrollados, que aportan complejidad y profundidad a la trama. Desde Yusuf, el jefe de policía que recluta a Sarp para la misión encubierta, hasta Celal, el jefe de la mafia que controla el mundo criminal de Estambul, cada personaje tiene su propia motivación y su propia agenda. Insider es una serie llena de giros inesperados, traiciones y alianzas cambiantes. Pero también es una historia sobre la amistad, el amor y la búsqueda de la verdad. La serie ha sido elogiada por su ritmo trepidante, su trama inteligente y sus actuaciones convincentes. Si te gustan los thrillers policíacos con una trama intrincada y personajes memorables, Insider es una serie que no te puedes perder. Prepárate para mantenerte al borde de tu asiento desde el primer episodio hasta el final. Otra serie que quiero recomendarles es Ask Laftan al-Lamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta comedia romántica es perfecta para aquellos que buscan una historia ligera y divertida. La serie sigue a Hayat, una joven de clase trabajadora que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa de moda. Allí conoce a Murat, el heredero de la empresa, un hombre guapo y exitoso pero también muy frío y distante. Como se imaginarán, la relación entre Hayat y Murat empieza con el pie izquierdo, pero poco a poco van desarrollando sentimientos el uno por el otro. Ask Laftan al-Lamaz es una serie llena de momentos divertidos y románticos. La química entre los protagonistas, Hande Erçel y Burak Deniz, es palpable y te hace creer en su amor.
La serie también tiene un mensaje positivo sobre la importancia de ser fiel a uno mismo y luchar por tus sueños. Si buscan una comedia romántica que los haga reír y suspirar, Ask Laftan and Lamaz es una excelente opción. El amor no entiende de palabras, es una comedia romántica que te hará reír a carcajadas y suspirar de amor. La serie explora temas como la diferencia de clases, los prejuicios sociales, la importancia de la familia y la lucha por los sueños. Pero sobre todo, es una historia sobre el amor verdadero, ese que supera todas las barreras y que te hace ser mejor persona. Hayat es un personaje adorable, una joven ingenua y soñadora que lucha por salir adelante y por encontrar su lugar en el mundo. Murad, por su parte, es un hombre exitoso y atractivo, pero también un alma solitaria que necesita encontrar el amor verdadero para ser feliz. La relación entre ellos es un torbellino de emociones, con momentos de ternura, pasión, celos y malentendidos. Pero a pesar de todos los obstáculos, su amor siempre encuentra la manera de florecer. La serie cuenta con un elenco de personajes secundarios muy bien desarrollados, que aportan humor y complejidad a la trama. Desde la amiga inseparable de Hayat, hasta el rival amoroso de Murad, cada personaje tiene su propia historia y su propia motivación. El amor no entiende de palabras, es una serie llena de situaciones cómicas, diálogos ingeniosos y momentos románticos que te harán suspirar de amor. Si buscas una comedia romántica que te haga reír y soñar, esta es la serie perfecta para ti. Prepárate para enamorarte de Hayat y Murad, y para disfrutar de una historia llena de optimismo, alegría y esperanza. Y finalmente quiero hablarles de una serie que ha sido un fenómeno mundial, Dirilis, Ertuğrul, o Resurrection, Ertuğrul. Este drama histórico cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie sigue las aventuras de Ertuğrul y su tribu mientras luchan contra enemigos internos y externos para establecer su propio estado. Dirilis, Ertuğrul, es una serie épica con una producción impresionante. Las escenas de batalla son espectaculares y la historia está llena de intriga y drama. La serie también explora temas como la fe, la justicia, el honor y la lealtad. Los personajes son muy bien desarrollados y las interpretaciones son excelentes. Lo que hace a Dirilis, Ertuğrul, tan especial es que ofrece una visión diferente de la historia otomana, mostrando los valores y principios que guiaron a sus fundadores. Si les gustan los dramas históricos con una trama ambiciosa y personajes inspiradores, Dirilis, Ertuğrul, es una serie que los va a cautivar. Resurrection, Ertuğrul, es mucho más que un simple drama histórico. Es una saga épica que te transporta a un mundo de batallas, intrigas y héroes legendarios. La serie explora temas como la lucha por la libertad, la defensa de la fe, la importancia de la familia y la construcción de un imperio. Ertuğrul es un personaje inspirador, un líder valiente y justo que lucha por proteger a su tribu y por establecer un estado basado en los principios del Islam. La serie muestra los desafíos y las dificultades que enfrentó Ertuğrul en su camino hacia la grandeza, desde las batallas contra los enemigos cristianos y mongoles, hasta las traiciones y conspiraciones internas. Resurrection, Ertuğrul, es una serie llena de acción, suspense, drama y romance. Pero sobre todo, es una historia sobre la fe, el honor y la lealtad. La serie cuenta con una producción impecable con escenarios impresionantes, vestuario detallado y efectos especiales de alta calidad. Las escenas de batalla son espectaculares y te mantienen al borde de tu asiento. Los personajes son muy bien desarrollados y las interpretaciones son excelentes. Si te gustan los dramas históricos, las series épicas y las historias de héroes legendarios, Resurrection, Ertuğrul, es una serie que no te puedes perder. Prepárate para sumergirte en un mundo de batallas, intrigas y pasiones, y para conocer a personajes inolvidables que marcaron un antes y un después en la historia del Imperio Otomano. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de mis recomendaciones de series turcas. Como pueden ver, Turquía tiene mucho que ofrecer en términos de entretenimiento. Desde comedias románticas hasta dramas históricos y thrillers policíacos, hay algo para todos los gustos. Recapitulando, hoy hablamos de Erkenci Kuş, una comedia romántica adorable, Muhteşem YZYL, un drama histórico visualmente impresionante, Yerde, un thriller policíaco lleno de suspense, Aşk Laftan and Lamaz, una comedia romántica ligera y divertida, y Dirilis, Ertuğrul, un drama histórico épico. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se animen a ver alguna de estas series.
Déjenme saber en los comentarios cuál de estas series les llamó más la atención y si tienen alguna otra recomendación de series turcas que debería ver. Me encantaría saber sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también descubran estas maravillosas series, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.